En el capítulo anterior, después de jornada tras jornada dejándolo todo, la selección Colombia se encontraba en el tercer puesto de la Premier League, a tan solo 2 puntos del Arsenal que era el líder. Y hoy descubriremos si esta selección logra la sorpresa y logra ser campeón de Premier League. La siguiente jornada era contra el Chelsea, que marchaba de quinto. Para nada era un rival fácil. Los jugadores saltaron al campo y Don Miguelo salió con este once inicial. Inició el partido y Colombia arrancó con intensidad, y Luis Suárez tuvo la primera clara, pero no logró definir bien. Aún así, la defensa colombiana estaba muy bien parada y cuando no aparecía la defensa, aparecía Álvaro Montero salvándonos con atajadas espectaculares. Hasta que a 5 minutos de terminar el primer tiempo, Richard Ríos filtró un pase para James Rodríguez, que definió de primera para poner el 1-0 del partido. Parecía que nos íbamos al descanso con ventaja, pero la alegría duró muy poco. En una jugada preparada desde un tiro de esquina, Garnacho empató el partido y dejó todo abierto para la segunda mitad. En el segundo tiempo, Colombia volvió a golpear. Sebastián Villa asistió al Cucho Hernández, que definió con categoría para devolvernos la ventaja. Y minutos después, el mismo Cucho estuvo muy cerca del doblete, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Garnacho también buscaba el suyo, aunque Montero seguía haciendo una muralla. Y cuando parecía que los 3 puntos eran nuestros, al minuto 89 volvió la pesadilla. El Chelsea empató el encuentro y Colombia dejaba escapar otros 2 puntos que podían costar muy caro en la pelea por el título. Aún así, no había tiempo para lamentarse, tocaba pensar en el siguiente reto. El Brentford, esta vez en casa. La afición llegaba al estadio ilusionada y la selección salió con un solo objetivo: ganar. Comenzó el partido y nuevamente Montero era la figura, salvando en varias oportunidades, hasta que apareció Luis Díaz, que corrió una pelota que parecía perdida, ganó el duelo y definió para ponerle 1-0. Y así concluyó la primera mitad en un partido muy cerrado, con Colombia ganando 1-0. En la segunda parte la defensa volvió a sufrir, pero Montero evitó el empate con otra tajada espectacular frente a Igor Thiago. Y cuando ya se acababa el partido, el Cucho Hernández marcó el segundo, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego milimétrico. Aún así, Colombia luchó hasta el final y consiguió una victoria importantísima por 1-0. Y así quedaba la tabla, seguíamos solo a 2 puntos del Arsenal. Faltaban pocos días para uno de los partidos más importantes de la selección, la final de la Carabao Cup frente al Manchester City. Pero antes teníamos otros 2 partidos de Premier League, así que lo simulamos y Colombia derrotó 2-0 al Everton y luego 3-1 al Bournemouth, llegando con la moral por las nubes para disputar la gran final. Los jugadores salieron al campo y el DT no se guardó nada. Empezó el partido y apenas al minuto 4 Lucho Díaz arrastró a toda la defensa y puso un centro perfecto para el Cucho Hernández, que apareció completamente solo para definir de volea y marcar el primero del partido. Con el 1-0 el partido se calentó rápidamente, a Mojica le entraron muy fuerte y casi lo rompen. Minutos después Sebastián Villa volvió a arrastrar marcas, dejó solo a Lerma y el volante se acomodó para sacar un misil que significó el 2-0 para Colombia. La gente en Colombia lo celebraba como si fuera la final del mundial, y minutos después Haaland intentó responder, pero Mojica estaba jugando un auténtico partidazo y logró frenarlo. Aún así, el City encontró el descuento otra vez mediante un tiro de esquina, una jugada que ya no estaba costando mucho y un gol de Haaland súper regalado. Pero Colombia no bajó los brazos. James Rodríguez remató al palo y el rebote le quedó a Sebastián Villa, que metió de volea el tercer gol del partido. El Manchester City se fue con todo encima en los últimos minutos, pero esta vez la defensa colombiana respondió de manera impecable. Y se acabó el partido y Colombia era campeona de la Carabao Cup. Con goles del Cucho Hernández, Lerma y Sebastián Villa, la selección levantaba un título histórico. Y todo era alegría en la selección Colombia. Allí vemos a los jugadores de Colombia levantando el título y celebrando este grandioso partidazo. Aún así, no había mucho tiempo para celebrar. En la Premier seguíamos a solo un punto del Arsenal y el siguiente rival era el Brighton. Sin embargo, el ambiente en el vestuario no era el mejor. Quintero estaba inconforme por no haber jugado la final, y eso empezaba a generar tensión dentro del equipo. Se llegó el partido y Luis Díaz abrió el marcador, con una jugada individual increíble, pero Brighton empató pocos minutos después. En el segundo tiempo volvió a aparecer Lucho para marcar el 2-1 y parecía que la victoria ya estaba asegurada, pero otra vez en los minutos finales, Brighton consiguió el empate. Montero hizo todo lo posible pero no pudo evitar el 2-2. Colombia se iba del estadio con un mal sabor de bocas, y aún así Colombia reaccionó rápidamente. Venció 1-0 al Nottingham Forest y después 2-0 al Fulham, manteniéndose completamente vivo en la lucha por la Premier. Y ahora se llegaba otro partidazo, otra vez contra el Manchester City, un duelo que podía definir el campeonato, pues eran rivales directos por el título. El City comenzó dominando y aprovechó un error de salida de Lucumi para ponerse en ventaja. Aún así, Colombia reaccionó rápido, Quintero lo intentó, pero Donnarumma no lo dejó. Suárez también lo intentó, pero Donnarumma estaba sacando absolutamente todo, hasta que apareció un pase filtrado de Quintero que dejó solo a Sebastián Villa, quien venció al arquero italiano para marcar el del empate.
Después de eso hubo muy pocas ocasiones y el encuentro finalizó 1-1, y así quedaba la tabla. El City era líder aunque tenía un partido de más, y el siguiente reto era el Leeds United. Al minuto 15 Luis Suárez abrió el marcador, pero el rival empató pocos minutos después. Sin embargo, Colombia volvió a reaccionar y James Rodríguez anotó el gol de la victoria, asegurando otros 3 puntos fundamentales para seguir soñando con el título. Ya solo faltaban 3 jornadas. La siguiente era frente al Aston Villa del Dibu Martínez. El partido empezó muy intenso por parte del Aston Villa, pero fue Colombia quien golpeó primero con otro gol de Luis Suárez, que tenía de hijo al Dibu Martínez. Lucho también tuvo la suya en una jugada individual, aunque el Dibu Martínez respondió muy bien. Y en la segunda parte, Sancho empató el partido, pero cuando más se necesitaba, apareció otra vez Luis Suárez, que marcó su doblete para darle a Colombia una victoria por 2-1. Nos llevábamos los 3 puntos a casa, y seguíamos peleando por el título. Y así quedaba la tabla. Colombia seguía tercera, pero todavía tenía opciones reales de terminar líder si conseguía derrotar al Arsenal. Se llegaba al partido más importante de toda la temporada. Colombia versus Arsenal. Los jugadores de Colombia lo sabían y salían al campo concentrados. Había tensión en el ambiente y el estadio estaba completamente lleno. Don Miguel lo presentó este once inicial y así comenzó el encuentro. En una recuperación rapidísima, James Rodríguez metió un pase de 3 dedos espectacular para Luis Suárez, que no desaprovechó la oportunidad y definió cruzado para poner el 1-0 apenas al minuto 7. Colombia empezaba ganando el partido muy temprano, y tan solo 5 minutos después volvió a aparecer James para marcar el segundo, pero la alegría duró poco porque el árbitro lo anuló por un fuera de juego milimétrico. La defensa colombiana estaba dejando la vida y recuperando cada balón, y cuando alguno lograba pasar, Álvaro Montero respondía con atajadas espectaculares. Y justo antes de terminar el primer tiempo, Richard Ríos encontró a Suárez con un pase perfecto y nuestro goleador no perdonó, definió con categoría para marcar su doblete y llegar a los 30 goles en la Premier League. Una auténtica consagración. El Arsenal seguía encima, pero Dios y el palo estaban de nuestro lado y el Arsenal siguió intentándolo. Lo siguieron intentando hasta el final, pero Colombia logró defenderse bien y el partido terminó 2-0 a favor de Colombia. Probablemente era la victoria más importante de toda la temporada, y acabábamos de ganar a un rival directo y gracias a ese resultado Colombia se ponía líder de la Premier League, con un punto de ventaja sobre el City y el Arsenal. Solo quedaba un último partido, en el que se definiría todo. El rival era el Wolverhampton, que ya estaban descendidos. En el papel parecía sencillo, pero ustedes saben que con Colombia nunca hay nada seguro. Si ganábamos éramos campeones, y si empatábamos o perdíamos, tocaba depender de lo que hiciera el Manchester City y el Arsenal. La selección salía decidida a buscar el título, y empezó el partido y Sebastián Villa marcó el primero, pero nuevamente fue anulado por fuera de juego. Colombia no se quedó ahí, y minutos después Luis Díaz asistió a James Rodríguez, que definió con toda la calidad del mundo para marcar el gol que, en ese momento, nos estaba dando la Premier League. 10 minutos más tarde apareció otra vez la conexión colombiana, Luis Suárez asistió a James, y el capitán volvió a fusilar al arco rival para poner el 2-0. La Premier empezaba a teñirse de amarillo. Aún así, el Wolverhampton alcanzó a asustarnos con un gol, pero por fortuna nuestra estaban fuera de juego. La selección aguantó el resultado hasta el final y el reloj llegó a cero. Colombia se consagraba campeona de la Premier League. Con un doblete de James Rodríguez en el último partido, la selección levantaba el título en una noche completamente histórica para el fútbol colombiano. Aquí vemos a James Rodríguez levantando el trofeo con los colores de Colombia en las cintas de la Premier, una imagen que se quedará para la historia. Nada más miren esas imágenes, muchachos, sería inolvidable. Y así concluye esta serie, muchachos. Colombia terminó la temporada con 83 puntos, levantó la Premier League y la Carabao Cup y aseguró su clasificación a la Champions League de la próxima temporada. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quieren que el próximo reto sea intentar ganar la Champions League con Colombia? Déjenmelo en los comentarios, muchachos. Si les gustó esta serie, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima serie.